Viví 6 años sin intimidad con mi esposa y me sentía como un cajero automático con cama compartida. Ahora quiere cambiar cuando ya me voy. ¿Soy el malo? Esa es la pregunta que me da vueltas en la cabeza cada noche cuando me acuesto a su lado y el silencio en la habitación se siente más pesado que el techo mismo. Llevamos 8 años casados, pero nuestra historia empezó hace 13. Hemos pasado por todo: crisis económicas, cambios de ciudad, mudanzas. La quiero, de verdad la quiero, y sé con total certeza que ella también me quiere. Pero ese es el problema, ¿no? Que a veces el amor no se siente como un refugio, sino como una cadena que te mantiene atado a una situación que te está matando por dentro. Nuestra relación ahora es platónica. Esa es la palabra elegante para decir que somos compañeros de piso que comparten una hipoteca y una cama, pero nada más. Todo empezó a morir, lenta pero seguramente, hace 6 años, cuando su papá falleció. Entiendo el duelo, estuve ahí para ella, la sostuve mientras se deshacía en mis brazos. Pero cuando el funeral terminó y los meses pasaron, algo en nuestra intimidad simplemente no regresó. Por mucho tiempo intenté ser el motor. Intentaba iniciar las cosas, preparaba cenas, buscaba esos momentos de conexión que antes nos salían de forma natural. Y cada vez, sin falta, recibía un rechazo. Al principio eran excusas lógicas: estoy triste, no tengo cabeza para eso. Luego se volvieron excusas físicas: me duele la espalda, tengo sueño. Eso empezó a destrozar mi seguridad. Me miraba al espejo y me preguntaba qué había de malo conmigo. ¿Había subido de peso? ¿Ya no le resultaba atractivo? ¿Hice algo que la ofendió? Cada vez que me armaba de valor para preguntarle si algo andaba mal, ella me decía que no, que todo estaba bien. Pero sus ojos no decían lo mismo. Nunca decía la verdad completa. Ella fue al psicólogo un tiempo. Pensé que eso sería el milagro que necesitábamos. Pero después de unos meses, me dijo que el terapeuta le aseguró que ya no tiene problemas con la muerte de su papá. Que el problema principal ahora es que está cansada todo el tiempo. Somos un matrimonio de 2 trabajos, sin hijos. En teoría, deberíamos tener tiempo. Pero ella se encarga de casi todo en la casa. La criaron así, bajo esa vieja escuela de Guatemala donde la mujer es la dueña del hogar y el hombre solo el proveedor. Yo trato de ayudar, pero parece que nunca es suficiente. Ella dice que necesita cuidar la casa, que no tiene tiempo para mí porque los platos tienen que estar limpios o la ropa tiene que estar doblada de cierta manera. Yo tengo mi propia lista de tareas. Trabajo jornada completa, estoy sacando mi MBA y además tengo mis proyectos paralelos porque quiero mejorar nuestra situación financiera. Me mato trabajando para que no nos falte nada, pero al llegar a casa, me siento como el tipo que solo trae los cheques. Esto ha afectado mi autoestima a niveles que me da vergüenza admitir. Tengo problemas en el trabajo, líos con mi familia, broncas con amigos, y se supone que ella es mi roca. Normalmente me apoya en lo emocional, me escucha, nos preocupamos el uno por el otro, pero falta ese algo que nos hace pareja y no solo mejores amigos. En los últimos 2 años, hemos hecho el amor exactamente 4 veces. Las cuento porque cada una ha sido un evento tan raro como un eclipse. Y lo peor es que, en esas pocas veces, ni siquiera pude terminar. Mi cabeza no me dejaba en paz. Estaba ahí, con la mujer que amo, pero preguntándome, ¿de verdad quiere estar aquí o solo lo hace para que me calle? ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Se está aburriendo? Me siento invisible. Quiero sentirme deseado, quiero sentir que me ven como hombre y no como un mueble más de la sala. ¿Pensar en el divorcio después de 13 años de historia me convierte en un imbécil? Solo quiero sentir que soy importante para ella, más allá de la estabilidad económica que represento. Llegué a casa a las 7:30 de la tarde, con la espalda molida después de 10 horas en la oficina y 3 horas más de clases del MBA. Lo único que quería era un abrazo, uno de esos que te hacen sentir que el mundo exterior no importa. Pero al abrir la puerta, lo que encontré fue el sonido de la aspiradora y el olor a desinfectante. Ella estaba ahí, moviendo muebles, con el pelo recogido en un moño descuidado y esa expresión de fatiga crónica que se ha vuelto su uniforme diario. Ni siquiera levantó la vista. Hola, le dije, dejando las llaves en la entrada. Hola. Hay comida en el microondas, ten cuidado al pisar que acabo de trapear, respondió sin detenerse. Me senté solo en la mesa de la cocina. Cenar solo mientras escuchas a tu esposa limpiar una casa que ya está limpia es una forma especial de tortura. Me quedé mirando el plato de comida, sintiendo como el resentimiento me subía por la garganta. ¿Para qué me estoy matando con el MBA? ¿Para qué busco proyectos paralelos?
Todo el esfuerzo por mejorar nuestra situación parece absurdo si al final del día no tengo con quien compartir esa mejora. Finalmente, ella apagó la aspiradora y se sentó frente a mí, pero no para hablar, sino para revisar una lista de pendientes en su celular. Tenemos que hablar, solté. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio de la cocina. Ella suspiró, esa exhalación larga que te dice que ya está cansada antes de que empieces a hablar. ¿Ahora? Estoy muerta, me duele todo y mañana tengo que levantarme temprano para terminar lo de la lavandería. Siempre estás muerta, Elena. Siempre hay algo que limpiar, algo que lavar o algo que ordenar. Llevo meses intentando acercarme a ti y me siento como un extraño pidiendo una limosna de tu tiempo. Me miró con una mezcla de culpa y fastidio. No seas injusto. Sabes que me criaron para que la casa esté impecable. Siento que si no hago estas cosas, estoy fallando. Además, trabajo tanto como tú. ¿Crees que no quiero descansar? No te estoy pidiendo que descanses, te estoy pidiendo que estés conmigo. Hicimos el amor 4 veces en 2 años. 4. Somos jóvenes, se supone que este debería ser nuestro mejor momento. Me hace sentir que soy el último punto en tu lista de prioridades, después de sacudir el polvo y lavar los trastes. Ahí fue cuando la conversación se descarriló. Ella se levantó, indignada. Lo hago por nosotros. Hago todo esto para que tengas una casa agradable. Me duele que me digas que no tengo tiempo para ti cuando me paso la vida trabajando para este hogar. El hogar somos nosotros, no las 4 paredes, le grité, perdiendo la calma. Me siento invisible. Me siento como un cajero automático que además tiene que pedir permiso para un beso. Mi autoestima está por los suelos. Me pregunto cada día si todavía me encuentras atractivo, o si simplemente me ves como el tipo que ayuda a pagar las cuentas y saca la basura. Se quedó callada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se acercó a abrazarme. Se quedó ahí, del otro lado de la mesa, separada por esos 2 metros que se sentían como un océano. Te quiero, susurró ella. De verdad te quiero. Pero no puedo evitar sentirme así. Estoy agotada. Mi cuerpo no reacciona. Simplemente no tengo esa energía. No es por ti, es por todo. Esa frase, no es por ti. Es la frase más destructiva que alguien puede decirte cuando te sientes solo. Porque si no es por mí, entonces no hay nada que yo pueda hacer para arreglarlo. Si el problema es todo, entonces el problema es nuestra vida misma. Fui al psicólogo como me pediste, continuó ella, limpiándose una lágrima. Ya procesé lo de mi papá. Estoy bien. Solo necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo más? 6 años no han sido suficientes. Se dio la vuelta y se fue a la habitación. Escuché cómo cerraba la puerta y supe que esa noche dormiríamos de nuevo dándonos la espalda, cada uno en su propia orilla del colchón. Me quedé en la cocina, a oscuras, preguntándome si el amor realmente es suficiente cuando la compatibilidad se ha evaporado. Empecé a pensar en lo que mis amigos dicen, la vida es muy corta para vivir como compañeros de cuarto. Y por primera vez, la palabra divorcio no sonó como una tragedia, sino como un suspiro de alivio. ¿Soy un imbécil por querer más? ¿Por querer sentirme vivo de nuevo? Pasaron las semanas después de aquella discusión en la cocina y, como siempre, no cambió nada. El ciclo es el mismo, un par de días de tensión, luego un te quiero susurrado antes de dormir para calmar las aguas, y después, el regreso a la normalidad platónica. Ella sigue refugiada en su limpieza obsesiva y yo sigo refugiado en mis libros del MBA y en mis proyectos paralelos. Me he dado cuenta de que ahora paso más tiempo en la oficina o en la biblioteca de la universidad no porque lo necesite, sino porque me da pánico llegar a casa. Me da pánico abrir la puerta y encontrarme con esa atmósfera de deber ser donde todo está impecable, pero nada está vivo. Un jueves por la noche, me quedé trabajando hasta tarde con un grupo de estudio del MBA. Había una compañera, llamémosla Marcela. Estábamos revisando unos modelos financieros. En un momento, ella me tocó el hombro para señalar algo en la pantalla. Fue un contacto mínimo, profesional, pero sentí una descarga eléctrica que me recorrió toda la columna. Hacía tanto tiempo que no sentía el contacto físico de otra persona que no fuera un roce accidental con mi esposa, que casi me asusto. Te ves cansado, me dijo Marcela, mirándome a los ojos con una atención que mi esposa no me daba hace años. ¿Todo bien en casa? Me quedé mudo. Quería gritarle que no, que nada estaba bien. Que me sentía como un fantasma habitando una casa de lujo. Pero solo sonreí con amargura y dije, sí, solo mucho trabajo y proyectos.
Esa noche, al llegar a casa a las 11 de la noche, encontré a mi esposa dormida en el sofá con un trapo en la mano. Se había quedado limpiando la plata o algo igual de irrelevante hasta que el cuerpo le dijo basta. La miré y, por primera vez, no sentí lástima. Sentí rabia. Rabia porque ella prefiere desgastar su vida contra el polvo antes que dedicarme 10 minutos de presencia real. La cargué hasta la cama. Se despertó a medias, me dio un beso frío en la mejilla y se dio la vuelta. Me quedé sentado en la orilla de la cama, mirando mis manos. Me sentía patético. Un tipo de 34 años, con un futuro profesional brillante, con salud, con proyectos, y mendigando atención en su propia recámara. Empecé a pensar en lo que significa ser compañeros de piso. Pagamos la renta a medias, decidimos que cenar, nos avisamos si llegamos tarde, pero no hay pasión, no hay admiración, no hay ese fuego que te hace sentir que eres el hombre de alguien. Mi autoestima estaba en el sótano. Empecé a descuidar mis amistades porque me daba vergüenza que me preguntaran cómo iba el matrimonio. ¿Qué les iba a decir? Todo bien, solo que mi esposa prefiere la aspiradora que a mí. Lo que más me duele es que ella dice que me ama. Y yo le creo. El problema es que su forma de amar es servicial, me cocina, me tiene la ropa lista, me apoya cuando le cuento mis problemas del trabajo. ¿Soy el imbécil por pensar que el sexo y el deseo son tan importantes como el apoyo emocional? ¿O es que me vendieron una idea romántica que no existe en los matrimonios largos? Me sentía perdido, pero con una claridad aterradora, no puedo pasar otros 30 años siendo solo el tipo que hace los cheques. El domingo por la mañana, mientras el sol entraba por la ventana de la sala y ella ya estaba con los guantes puestos lista para otra jornada de limpieza profunda, decidí que no podía esperar más. Apagué la televisión, dejé mis notas del MBA a un lado y le pedí que se sentara conmigo. No fue una petición, fue una súplica disfrazada de orden. Ya no puedo seguir así, empecé, sintiendo un nudo en la garganta. No quiero vivir otros 10 años siendo solo tu amigo más cercano. Te propongo algo, vamos a terapia de pareja, pero una de verdad, con un especialista en intimidad. O, nos tomamos un tiempo. Una separación temporal para ver si realmente nos extrañamos o si solo estamos juntos por costumbre. Ella soltó la esponja que tenía en la mano. Sus ojos se abrieron con una mezcla de horror y ofensa. ¿Separarnos? ¿Estás loco? Te amo. ¿Cómo puedes decir eso después de 13 años? Estamos bien. Solo es una racha difícil, estoy cansada, ya te lo dije 1000 veces. No es una racha, es nuestra vida, grité, finalmente rompiendo la calma. Hicimos el amor 4 veces en 2 años, Elena. Eso no es una racha, eso es un desierto. Me rechazas cada vez que te toco. Me hace sentir que mi deseo por ti es un estorbo para tus tareas de la casa. Me voy a la biblioteca a estudiar no porque sea un nerd, sino porque me duele estar cerca de ti y sentir que no me ves. Ella empezó a llorar, pero era ese llanto de quien se siente víctima de una injusticia. Hago todo por ti. Mantengo la casa, trabajo, te apoyo en tus proyectos, ¿y así me pagas? ¿Diciendo que te quieres ir porque no tenemos sexo? ¿Eso es lo único que te importa? Eres igual a todos los hombres. Ese comentario me dolió más que cualquier rechazo anterior. No era lo único que me importaba, era la última conexión que nos quedaba para no ser simplemente hermanos. No es el sexo, es el deseo. Es sentirme importante. Es saber que prefieres pasar 5 minutos conmigo que 5 minutos sacudiendo una repisa. La casa está impecable, Elena, pero nuestro matrimonio está lleno de moho. Le puse el nombre de un terapeuta sobre la mesa. Le dije que tenía una cita programada para el próximo martes. Si no vienes, entenderé que tu prioridad sigue siendo el orden de esta casa y no el orden de nuestro corazón. Y si es así, yo no puedo seguir siendo el que anda por ahí haciendo los cheques y esperando una migaja de atención. El resto del domingo fue un infierno de silencio. Ella no limpió. Se encerró en el cuarto de invitados. Yo me quedé en la sala, mirando el techo, sintiendo que había lanzado una granada en medio de mi propio hogar. El martes llegó. Salí temprano del trabajo, me puse mi mejor camisa, tratando de recuperar un poco de esa autoestima que ella había picoteado por años. Llegué al consultorio 15 minutos antes. Me senté en esa sala de espera oliendo a lavanda y revistas viejas. Pasaron los minutos. 4 de la tarde, la hora de la cita. 4:05 de la tarde, 4:10 de la tarde. Mi celular vibró. Era un mensaje de ella. Perdón, me surgió un problema en el trabajo y luego recordé que hoy pasaban por la basura especial y tenía que sacar los muebles viejos del garaje.
Lo siento, de verdad. Te amo, cenamos cuando llegues. Me quedé mirando el mensaje. No era el trabajo. Eran los muebles viejos. Era la basura. Prefería quedarse sacando escombros que salvar lo que quedaba de nosotros. Entré al consultorio solo, hablé con el terapeuta durante 1 hora y, por primera vez en mi vida, lloré como un niño. Lloré por los 13 años perdidos, por el hombre que solía ser y por la mujer que ella decidió dejar de ser para convertirse en una empleada doméstica de su propia obsesión. Salí de la terapia con una claridad que me quemaba el pecho. Ya no tenía dudas. No era un imbécil por querer ser feliz. El amor que ella me ofrecía era un amor que ya no me alimentaba. Llegué a casa y ella estaba ahí, sudada, con la cara manchada de polvo por haber movido las cosas del garaje. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Logré sacar todo, me dijo con orgullo. La casa se ve mucho más espaciosa ahora, ¿verdad? La miré y no vi a mi esposa. Vi a una extraña que vivía en una casa muy limpia. Sí, Elena, le dije con una voz que ya no tenía rastro de pelea. Se ve muy espaciosa. Tanto, que ya no quepo yo. Esa frase se quedó flotando en el aire del garaje recién ordenado, ya no quepo yo. Elena se quedó congelada, con una bolsa de basura en la mano, mirándome como si acabara de hablarle en un idioma extranjero. La sonrisa de satisfacción que tenía por haber limpiado se desvaneció, dejando paso a una expresión de vacío absoluto. ¿De qué estás hablando?, preguntó con un hilo de voz. Solo fue una cita, podemos ir la otra semana. La casa necesitaba esto, tú mismo dijiste que el garaje era un desastre. Ese es el problema, Elena, respondí mientras caminaba hacia la recámara. Ella me siguió, tropezando con sus propios pies. Tú siempre encuentras algo que la casa necesita. Pero nunca escuchas lo que yo necesito. Hoy me elegiste a mí o a los muebles viejos, y elegiste los muebles. Llevas 6 años eligiendo cualquier cosa antes que a mí. Abrí el closet. Saqué la maleta grande, la que compramos para nuestra luna de miel en aquel viaje donde no podíamos quitarnos las manos de encima. Verla ahí, llena de polvo a pesar de su obsesión por la limpieza, fue el golpe final. Empecé a meter camisas, pantalones, mis libros del MBA. Lo hacía con una calma mecánica que me asustaba. No puedes estar hablando en serio, gritó ella, empezando a jalarme del brazo. Llevamos 13 años juntos. Somos una familia. ¿Vas a tirar todo a la basura por sexo? Eres un egoísta. Me detuve y la miré directamente a los ojos. No es por sexo, Elena. Es por dignidad. Es porque me hiciste creer que yo era el problema. Me hiciste sentir que desear a mi propia esposa era algo sucio o molesto. Me convertiste en un extraño en mi propia cama. Te amo, pero ya no me gusto a mí mismo cuando estoy contigo. Y prefiero estar solo y extrañarte, que estar a tu lado y sentirme invisible. Ella se derrumbó en la orilla de la cama. Lloraba con un gemido desgarrador, de esos que te parten el alma. Por un segundo, mi instinto fue soltar la maleta y abrazarla. Pero sabía que si lo hacía, en 2 días volveríamos a lo mismo, ella limpiando, yo estudiando, y el silencio matándonos. ¿A dónde vas a ir?, preguntó entre sollozos. A un hotel por hoy. Mañana buscaré un departamento cerca de la universidad. El dinero del MBA y de mis proyectos es suficiente para que ambos estemos bien. No te voy a dejar desamparada, pero no puedo seguir financiando mi propia infelicidad. Terminé de cerrar la maleta. El sonido del cierre relampagueó en la habitación como un punto final. Caminé hacia la puerta y ella se levantó, tratando de bloquearme el paso. Puedo cambiar. Te lo juro. Mañana mismo tiro la aspiradora. Vamos a donde tú quieras, decía desesperada. El problema es que tienes que querer cambiar por ti, no porque yo tenga una maleta en la mano. Y te tomó 13 años y una maleta entender que me estabas perdiendo. Ya es muy tarde. Salí de la casa. El aire de la noche en Guatemala se sentía fresco, distinto. Metí la maleta en el carro y me quedé un momento frente al volante, mirando hacia nuestra ventana. Vi la luz de la sala encendida, esa sala que ella mantenía impecable como un museo. En ese momento, lo entendí. No soy el imbécil. El imbécil habría sido el hombre que se quedaba ahí hasta marchitarse por completo, solo por miedo al que dirán o por una lealtad que ya no era mutua. 6 meses después, el divorcio se concretó. Fue doloroso, sí. Hubo llamadas, hubo reclamos de la familia, hubo momentos de soledad absoluta en mi nuevo departamento. Pero también hubo algo más, volví a dormir tranquilo.
Volví a mirarme al espejo y a sentir que valgo algo. Hace poco, en una cafetería mientras estudiaba para mis finales del MBA, conocí a alguien. No es nada serio todavía, pero la otra noche, mientras caminábamos, ella me tomó de la mano y me miró con un deseo genuino, sin que yo tuviera que pedirlo, sin que hubiera platos que lavar de por medio. En ese instante, supe que tomé la decisión correcta. Amo a mi exesposa por los años que compartimos, pero me amo más a mí mismo por haber tenido el valor de salir de esa casa impecable para buscar una vida que, aunque fuera un poco más desordenada, estuviera realmente viva.